¿Qué se le pasa por la mente a una persona para llegar hasta el punto de cometer algo tan detestable como un asesinato? ¿El problema viene desde el nacimiento, de los genes quizás, o las circunstancias de la vida que lo rodean, conforme va creciendo, lo empujan hasta ese hoyo oscuro del crimen? Este es el caso del crimen cometido por Louis Roche. En una casita de madera construida en la copa de un frondoso árbol, Louis Roche, de 20 años por aquel entonces, pasaba la mayor parte de su día. Era imponente el árbol de Guatambú en el patio de la casa materna, pero ni siquiera la gran sombra que brindaba aquel árbol era tan grande como la oscuridad que se estaba gestando dentro de esa casa y de la mente del joven. No importaba cuántas horas transcurrían, mientras más tiempo Luis pasaba alejado de la realidad, mejor para él. Miguela Ursulina Rodríguez, la otra protagonista de esta cruel historia, era su madre. Hablaban poco, lo necesario durante el día, y él buscaba evitarla lo máximo posible, en especial los fines de semana. Los distanciaba un mundo en cuanto a gustos. La mujer era una contadora de 46 años, dedicada a los detalles, los números, balances y el orden con mucha disciplina. Él adoraba la filosofía y todo giraba en torno a ella. Odiaba las matemáticas y los números. Estudiar lo mismo que su madre lo frustraba. Esa casa del árbol en la ciudad de Ubicuí, en el departamento Paraguarí, era el sitio donde podría esconder una personalidad que poco conocían. Ahí gestaba su amor por el dictador Adolf Hitler, guardaba escritos en los que alababa el suicidio y también sus libros sobre magia negra. Contemplaba imágenes crueles, de decapitados por ejemplo, cuyas fotos las tenía escondidas entre sus libros. Oscura y fría, tenía una obsesión poco comprensible, pero que lo dominaba fuertemente. Siempre se mostraba opuesto a lo que estos pasatiempos podrían describir. Amanecía el domingo, 24 de junio de 2007. Todo en la habitación le daba vueltas a Luis y su estómago iba a estallar. Había bebido tanto hasta hacía unas horas que apenas podía levantar las manos para sujetar la cabeza, como si eso fuera suficiente para aliviar el intenso dolor que le provocaba la borrachera. El estruendo que generaban los golpes en su puerta seguían retumbando en su habitación, y los oídos eran tan sensibles que ese escándalo de su madre le calaba los tuétanos de sus nervios. Una y otra vez, hasta que saltó de la cama. Los gritos de su madre no iban a parar hasta que abra esa puerta. Inmediatamente, él recordó que había llegado a la casa a las 6 de la mañana. Había bebido hasta las 4:30 de esa madrugada. No había forma de recuperarse de aquella resaca. Los reclamos de su madre continuaban. Escuchaba los mismos reproches de siempre, pero decidió poner un punto final. Horas antes de este duro despertar para Luis, tanto él como su madre participaban de un cumpleaños en el centro de la ciudad de Bicuí, a unas cuadras de su casa. Ambos disfrutaban de estar con sus amigos y la charla se hacía amena. La mujer recordó que al día siguiente debía trabajar. La semana comenzaría con muchos compromisos y no podía dedicarle más tiempo a desvelarse o el domingo sería corto. Creyó conveniente que Luis también debía descansar, ya que sus estudios en la facultad lo esperaban, y estaba convencida de que la disciplina y la presión para que no desista, pese a que no le gustaba, eran la clave para recibirse como contador, igual que ella. Miró su reloj de pulsera y alcanzó a ver que la hora le pasó más factura de lo que estimaba. Era la 1:30 de la mañana. Luis, vamos ya, ya se hizo tarde y mañana tenés cosas que hacer. Esa voz cortó toda conversación en medio de tanta gente. Fue como una flecha que atravesó varios objetivos al mismo tiempo, siendo Luis herido por esa frase. Él miró a su madre desde lejos, serio, con el ceño fruncido,
La fulminó con una mirada penetrante y de disgusto. Escuchó risas y susurros a los costados. La vergüenza lo carcomía y las burlas desataron su odio. Refunfuñó por dentro. En su cabeza lanzaba improperios hacia su progenitora, y su orgullo no permitiría, al menos ahí, hacérselo saber. Prefirió el silencio. Luego de volver a su casa, Luis esperó pacientemente. Transcurrieron hora y media desde que su mamá se acostó a dormir. Él solo necesitaba sortear la puerta principal y el viejo portón que rechinaba por el óxido en el pasador. Lo había logrado, y otra vez fue a la casa donde estaban sus amigos. Al llegar pidió más vino y alardeó esta vez. Salgo a la hora que quiero y para darle el gusto nomás me fui hace rato. Sigamos tomando, les decía Luis mientras con una mano quemaba hierba y dejaba que la droga le sacudiera los sentidos. No se retiró de ese lugar hasta 2 horas después. Volviendo a esa fecha del crimen, Luis, molesto por los reclamos de su madre, que terminaron por cortar su siesta de domingo, comenzó a sentir unas intensas ganas de callarla. Su respiración se agitaba, mientras el regaño no cesaba. Las quejas eran las mismas de siempre, que bebió mucho, que no pensaba en su futuro y que se la pasaba durmiendo. Él dijo basta, abrió la puerta de su habitación y la cerró con furia. El golpe cortó por unos segundos los gritos de Miguela. ¿A dónde vas?, dijo la mujer increpándolo con autoridad. Acá, al patio, respondió Luis, pero mascullando cerró la oración determinando lo que ocurriría. Ya vas a ver para qué. En la cabeza le cruzaban imágenes de su madre, los momentos de reprimenda. La sangre le hervía. Sentía que su respiración se aceleraba y debía reaccionar ya para calmar su ira. Fue hasta un pequeño depósito de madera, donde almacenaban herramientas. Tomó un machete y fue hasta donde estaba su madre. Su caminar era medido, trataba de hacerlo despacio. Cada vez que se aproximaba a la casa aumentaba su sigilo. Las manos le sudaban y sostenía con más fuerza el mango de la herramienta. La hoja resplandecía con el sol y refractaba en su rostro, tenso y fiero. Al llegar hasta la habitación de su madre, solo atinó a decir «mamá», y descargó su furia inyectada al arma. El machete se lo incrustó en la cabeza, en medio de ella. La sangre brotaba a borbotones, mientras la mirada tiesa y desorbitada de su progenitora buscaba una explicación en la iracunda reacción de su hijo. Él hace semanas venía cavando una fosa dentro de una de las habitaciones de la casa, una que no la usaban habitualmente. Enterró ahí el cuerpo, lo cubrió con un pasacalles y poco a poco con la arena amontonada a los costados. Cerró el cuarto con llave y continuó su vida como si en esa casa nada hubiera pasado. Casi un mes después, el frío traía tranquilidad al barrio. Eran las 10 de la mañana del 19 de julio, pero un grito interrumpió esa paz. Habían descubierto el cadáver en el dormitorio. La curiosidad de una vecina encargada del aseo de la vivienda llevó a aclarar la extraña desaparición de la contadora. Todos los pobladores pensaron que Miguela y su hijo continuaban por la capital, donde rentan un departamento para mayor comodidad en sus obligaciones. Pero no fue así. El cuerpo estaba en un alto grado de descomposición. El olor característico se podía percibir, solo que los residentes del barrio pensaron que era un animal muerto. La casa estaba en orden, ningún signo de pelea, no había rastros de puertas violentadas. La policía iba apuntando cada detalle que le resultaba llamativo. Uno de los agentes se acercó a la mujer de los quehaceres domésticos y la interrogó. ¿Sabe usted con quién vivía esta mujer? Ella respondió, con su hijo oficial, un muchacho de 20 años. ¿Y dónde está él?, replicó el agente. Pues él tampoco aparece desde hace tiempo. Desde aquel día del cumpleaños, hace un mes, expresó la mujer. El policía quedó dubitativo. No había indicios de un asalto, una venganza, abuso, nada. Más bien apuntaba a un crimen planificado y faltaban piezas para saber de qué se trataba. La policía de homicidios tenía su instinto, pero antes debía respaldar eso con indicios al menos.
Con la información sobre el cumpleaños de aquel 24 de junio, los agentes fueron hasta esa casa. Preguntaron por los amigos de Luis y en poco tiempo ya tenían una lista de posibles informantes. Solo debían presionar un poco para tener detalles del crimen. 3 hombres fueron esposados y llevados a la comisaría. Un agente de tupido bigote y aliento avasallante se acercó, y como estaban sentados, reclinó su cuerpo hasta quedar en un duelo de miradas con los 3. Luego de intimidarlos, recorriendo el rostro de cada uno con actitud tosca, elevó la voz interrogando: ¿Quién de ustedes me va a contar qué pasó con esa mujer? ¿El por qué está muerta? Balbuceando, uno de ellos relató las últimas horas de aquella fiesta y la forma siniestra en la que actuaba Luis. Pero los datos que más despertaron suspicacias en el agente fueron las actitudes psicóticas de Luis, y que esa madrugada él aseguró que ya era independiente y que debían festejar eso. Pero nada podían hacer ya que Luis desapareció. La última vez que Luis fue visto en la ciudad fue esa noche, y el último rastro que logró seguir la policía fue un movimiento en el departamento de migraciones. La salida al país fue el 28 de junio, 4 días después de la fecha de muerte estimada de Miguela. Uno de los agentes miró fijamente el monitor de la computadora, ya que un detalle le llamó la atención. Luis salió del país a las 13 horas del 28 de junio y regresó al día siguiente a la misma hora. ¿Qué intentó hacer?, se preguntó. El investigador tenía sus fuertes sospechas, pero aún le costaba comprender las reacciones de ese hombre. Para solventar esta coartada, Luis tomó 300.000 guaraníes de la cartera de su madre. Luego llevó un televisor, una cámara fotográfica y una computadora para empeñarla y sacar algo de plata. Con eso podía intentar convencer a la policía, asegurando que el día del crimen él no estaba en la casa. Vagando como un nómada, Luis se internó en el Chaco. Huía de un destino determinado. Era el único sospechoso del asesinato de su madre. Pensó que lo mejor sería ocultarse en algún lugar donde nadie lo pueda buscar, donde nadie se acerque a preguntar por él. En ese trayecto encontró una tribu indígena, de nombre Angaité. Aquí será, se dijo Luis a sí mismo, incorporando esperanzas a la fuerza. Se presentó ante el líder de la comunidad y se hizo llamar Nelson Ramos, con el fin de que no lo identifiquen. Tras 2 meses, Luis intentó subir rápidamente sus pretensiones. Ya no le gustaba la vida ajustada de los indígenas. Se acercó al cacique y le pidió que interceda por él ante el gerente de la cooperativa de Loma Plata, en el Chaco paraguayo. Tengo conocimiento de informática, puedo trabajar ahí, mencionó Luis. En ese instante no hubo comentarios, pero el jefe de la tribu, que ya había pasado por mucho en la vida y que no era alguien a quien se pueda engañar, entendió que algo poco claro ocurría. Cambió de parecer y denunció a la policía local sobre la presencia de ese joven en su pueblo. Los agentes locales pidieron refuerzos y en poco tiempo rodearon el lugar. Luis no tuvo opción y se entregó. Su aspecto era otro, demacrado, sucio, con la barba tupida y el cabello greñudo. Sus momentos en la clandestinidad terminaron. En el Departamento de Investigación de Delitos, Luis confesó lo que ocurrió. Contó cada detalle del crimen y el motivo. Dijo que fue el hartazgo y se mostró arrepentido. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Siento mucho lo que hice. Todo fue estando bajo los efectos del alcohol y en un momento de ira y rabia, comenzó diciendo Luis Miguel Roche. Discutimos, luego me quiso golpear con la tranca de la puerta y tras un ataque de nervios logré alcanzar un machete y luego ustedes ya saben lo que pasó. En ese momento estuve muy mareado y no tuve control de mí, acotó Luis. Pero los investigadores descubrieron algo más. Uno de los agentes de homicidios encontró incoherencias en la confesión de Luis y la versión que dieron varios testigos. Atando toda la información suelta, el perspicaz agente reveló que el asesinato ocurrió durante la madrugada del 24 de junio. Tomó un papel en blanco y comenzó a diagramar la crónica del asesinato. El primer trazo describió:
El joven fue molesto con su madre. Tomó el machete y la asesinó en su cuarto. Volvió 1 hora y media después al cumpleaños, con ropa limpia, jeans y remera blanca. La que llevaba antes tenía sangre y estaba sucia luego de enterrar el cuerpo en la fosa que preparó 2 semanas antes. Todo lo anterior lo inventó, sin entender por qué. El último dato que apuntó el investigador decía: el plan fue en la casa del árbol. La muerte siempre estuvo ahí. Ya en posteriores declaraciones, el muchacho negó ser adicto a las drogas, pero sí mencionó que en algún momento estuvo siendo medicado con tranquilizantes por un cuadro de principio de esquizofrenia, recetados por un médico psiquiatra de nombre Lorenzo Villalba, cosa que nunca se pudo comprobar. El joven también negó que haya estado metido en algún grupo satánico y confesó que actuó solo sin la ayuda de nadie. Pese a su corta edad en el momento de ser atrapado, sorprendió por su capacidad intelectual. En ningún momento cayó en contrariedades durante sus expresiones con la prensa que lo asediaban y se mantuvo tranquilo en todo momento. 2 años después de todo ese caso de película, Luis Roche, el día de su juicio, lucía pulcro, aseado y con la mirada fija en el tribunal. El juez sentado en el medio leyó la decisión en voz alta. La condena fue de 15 años de prisión por el asesinato de Miguela, su madre. Pero el 13 de julio de 2016, 4 reos de la penitenciaría Esperanza de Asunción afrontaron una audiencia de reducción de pena. Entre ellos estaba Luis Miguel Roche. Para ese entonces, Luis cumplía su 9º año de reclusión. Mediante ello, Luis logró reducir los 6 años que le restaban de condena a tan solo 77 días. El 28 de agosto del 2016, recuperó su libertad y a partir de ahí, como suele ocurrir con estos casos, desapareció del radar de todos. Así se cerraba este caso increíble, que demuestra lo que es capaz el odio generado por una vida sin sentido y sin rumbo. 2 vidas que tenían mucho para dar, pero que fueron truncadas de un momento para otro por la incontrolable ira demoníaca y la podredumbre espiritual de un pobre desdichado. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.